Bueno, en esta clase vamos a ver gráficos de barra, ¿sí? Vamos a escribir acá el título, gráficos de barras. Bueno, ¿para qué nos puede servir un gráfico de barras? Supongamos que queremos averiguar cuántos animales fueron capturados en cada tipo de parcela, ¿sí? Entonces, podemos hacer un gráfico de barras donde tengamos una barra por cada tipo de parcela y donde la altura de la barra represente la cantidad de observaciones en esa parcela. ¿Está bien? Esto lo conseguimos con el geom var, ¿sí? Entonces, veamos cómo se escribe esto. Primero, escribimos la plantilla de ggplot, donde ponemos, como siempre, los datos, ¿sí? Data va a ser el survey complete, ¿sí? Y los mappings, ¿sí? Mediante la función AES. Ahora, ¿qué mappings tenemos? Nosotros ahora la única variable que vamos a graficar es la variable plot type, ¿sí? Porque después en cada tipo de plot, de parcela, vamos a querer graficar la cantidad de observaciones, pero eso no es ninguna variable, ¿está bien? Entonces tenemos una sola variable para graficar y tenemos que decidir con qué elemento estético la vamos a graficar, ¿sí? La podemos graficar o representar con el elemento estético X o con el elemento estético Y. Vamos a ver qué diferencia tiene estas dos opciones. Empecemos por el elemento estético X, entonces ponemos X igual a plot type más, y ahora el geom es var, ¿sí? Geom var y nada, ¿está bien? Ahora corremos, bien, y nos genera lo que queremos, ¿sí? Fíjense, tenemos una barra, acá esta barra es la barra que corresponde a las parcelas de tipo control, ¿sí? Y sabemos que en esas parcelas en total tenemos, bueno, estos serían un poquito menos de 1500 observaciones, ¿sí? En las parcelas de tipo Long Term CRAD Exclosure vamos a tener un poco menos de 500 y así, ¿está bien? Bueno, fíjense que acá los nombres de los tipos de parcela me están quedando todos superpuestos, ¿sí? Porque son muy largos. Más adelante en esta clase vamos a ver cómo achicar los nombres o cómo rotarlos, ¿sí? Los podemos poner a 90 grados o con el ángulo que querramos. Pero ahora en un rato lo que vamos a hacer es ver cómo cambiar los nombres directamente. Podemos acortar los nombres y abreviarlos para no tener que cambiar ni el tamaño ni el ángulo y que entren, ¿sí? Bueno, son todas opciones que podemos modificar. Bien, entonces fíjense que acá la variable plot type está graficada en el eje X. ¿Está bien? En el eje X la tenemos graficadas mediante un gráfico de barras, ¿sí? Y en el eje Y lo que tenemos es el count, la cantidad, la frecuencia, ¿sí? La cantidad de observaciones, que no es ninguna variable. Y yo les decía que en realidad también podríamos haberla representado, la variable plot type, en el elemento estético Y. Vamos a ver qué pasa. Bien, me pone las barras acostadas, digamos. Esto puede ser conveniente porque ahora entran bien todos los nombres, ¿no? De los tipos de parcela. Bueno, y esto es lógico porque fíjense que ahora la variable plot type queda representada en el eje Y, ¿sí? Ahora esto lo podríamos haber hecho de otra manera, sí, hay muchas formas siempre de hacer las cosas, porque los argumentos data y mapping los podríamos haber definido en la capa del geombar, ¿sí? Y todo funcionaba igual. O podríamos haber definido, qué sé yo, el data en la capa del geom, del ggplot y el mapping en la de geombar. Tenemos varias opciones, ¿está bien? Esto funciona igual, pero se suele utilizar la primera forma. Bien, vamos a hacer una cosita. Supongamos que queremos tener las barras ordenadas según la frecuencia. Sí, quiero ver primero la barra que tiene más observaciones, que en este caso es la que está primera, pero después quiero ver la barra que está segunda en la cantidad de observaciones, que es esta, creo que sería short term, CRAD exclosure, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, voy a escribir ordenamos barras según frecuencia. Simplemente lo que tenemos que hacer es, en la variable plot type, aplicarle una función que es factInFrec. ¿Sí? Y esto, si corremos,
Se quedó ahí colgado con un más. Acuérdense que acá, cuando me pasaba esto, íbamos a la consola y escribíamos, apretábamos Escape, ¿sí? Recién escribí, apreté Escape y se fue. Bueno, acá me está marcando, hay como un error acá. Me debe estar faltando un paréntesis, sí, me faltaba un paréntesis acá. A ver ahora. Bien. ¿Está bien? Ven que se ordenaron según la frecuencia. ¿Por qué? ¿Cómo se consiguió esto? ¿Qué es esta función acá? ¿Cómo está funcionando? Bueno, esta función lo que hace, si van al help a mirar qué hace esta función, vamos a escribirlo en la consola para que no nos quede en el script. Infra. Quiero ver qué hace esta función. A ver si entendemos qué está haciendo acá. Reordena los niveles del factor por apariencia según frecuencia o orden numérico, porque acá me está definiendo varias funciones. La que nosotros estamos usando es esta, factinfrec, y me los ordena por cantidad de observaciones en cada nivel. ¿Sí? Es decir, esta función lo que está haciendo es generar una variable de tipo factor con los mismos niveles que la original, pero reordenados según la frecuencia de observaciones de cada nivel. ¿Sí? En realidad, esta variable plot type no es un factor, ¿sí? Acá pareciera que, fíjense, el argumento es un factor. Sin embargo, si nos fijamos, structure, surveys complete, y vamos a buscar la variable plot type. Acá plot type es carácter, ¿sí? No es un factor, pero evidentemente esta función, el primero lo transforma en factor, ¿sí? Fíjense. Si yo miro los niveles de esta variable, a ver, ahora en realidad si hago esto, ¿qué pasa? Me tira error porque el elemento plot type no es un objeto, ¿está bien? No hay ningún objeto en R que sea plot type. Plot type es una variable que está dentro del data frame surveys complete. Entonces en realidad lo que tengo que hacer acá es poner surveys complete versus plot type. Ahora sí. Y fíjense entonces, esto de acá adentro, ¿sí? Es un factor, ¿sí? Es un objeto tipo factor, donde los niveles son los mismos que los de plot type, ¿sí? Pensado como factor, pero reordenados, ¿sí? El primer nivel es control, el segundo short term cat exclosure, y así. Ordenados, bueno, como les decía, según la frecuencia de observaciones. Entonces, fíjense en realidad cómo son los niveles originales de la variable plot type. Si yo hago levels de la variable plot type, me tiene que tirar un error porque la variable plot type no es un factor. Null, me dice, no tira error, pero me dice null porque no es un factor. Pero si la transformo en factor, vamos a ver cuáles son los niveles. Son estos que son tienen el orden del gráfico, el primer gráfico que hicimos. Vamos a ver. Acá. Fíjense, control, long term, lattice closure, bueno, y así. En cambio, los niveles de la variable infrec, fíjense que son control, después viene short term, lattice closure, que es la segunda en cantidad de observaciones, y así, ¿está bien? Entonces simplemente lo que está haciendo esta función es, me está transformando la variable en un factor, la variable plot type en un factor, y reordena los niveles de los factores. Entonces después cuando va a graficar usa ese orden, ¿sí? De los niveles. Bueno, esto como para que entendamos un poquito la lógica. ¿Qué más? Como para no tener que hacer todo tan de memoria sin entender por qué las cosas funcionan. A veces uno no va a entender todo porque es realmente muy complicado, pero cuando podemos intentamos entenderlo. Bueno, ¿qué más? Podemos adornar un poquito el gráfico anterior. Volvamos al inicial con los niveles originales no ordenados y vamos a pintar las barras de celeste. ¿Cómo hacemos esto? Vamos al gráfico inicial, ¿sí?
Teníamos entonces mi conjunto de datos, Surveys Complete, los mappings son el plot type, ¿sí? En el elemento estético X. Y ahora en GeoMar vamos a agregar el argumento fill. Ahora no es color, sino fill. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasa si pongo color en un rato. Fill, porque lo que quiero es pintar las barras adentro, llenar las barras con celeste, que es sky blue. Bueno, ahí está, me quedaron más lindas pintadas de celeste. ¿Qué hubiera pasado si ponía color? Creo que se puede. A ver. Bien, lo que hace, no sé si se nota bien, lo que hace es los bordes los pinta de celeste, ¿está bien? Así que bueno, si quieren hacer eso, lo hacen con el argumento color. Bueno, ¿qué más? Vamos a complejizar un poco el gráfico. Podemos agregar otra variable, ¿sí? Entonces tenemos la variable plot type. Vamos a incluir ahora la variable sex. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que vamos a querer conseguir? Vamos a generar un gráfico de barras apiladas para plot type según sex. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a querer barras como estas, pero ahora a cada barra la voy a subdividir en dos barras que las voy a pintar con distinto color según el sexo, ¿sí? Y esas dos subbarras van a tener longitud según la cantidad de observaciones en cada sexo. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos esto? Entonces vamos a escribir barras apiladas para plot type según sex, la variable sex. Y eso lo conseguimos de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer es, fíjense, el sexo lo vamos a incluir en el gráfico, lo queremos ver en el gráfico de alguna manera. Entonces lo tenemos que representar mediante algún elemento estético. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser ese elemento estético? Bueno, pensemos un poco. Lo que queremos es representarlo con color, ¿no? Vamos a querer pintar las barras con color según el sexo. ¿Está bien? Pero acuérdense que cuando queremos pintar las barras, por adentro el argumento es fill, ¿sí? Pero ojo, que no es el argumento fill del geonvar, es el argumento fill dentro de la función AES, ¿sí? Que a su vez define los mappings, ¿está bien? Porque ahora es un elemento estético, ¿sí? No confundir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usamos la plantilla de ggplot, data, igual surveys complete, mapping, bien. AES, X, plot type, ¿sí? Y fill, sex. ¿Está bien? Y ahora geonvar y nada. ¿Está bien? Bien. Bien, entonces fíjense que graficó lo que les decía, ¿sí? Acá lo que tenemos es, las barras totales son iguales a las de antes, ¿sí? Solo que ahora están pintadas por adentro con dos colores, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Esto celeste de acá tiene una altura que pareciera que es 7500, ¿no? Está entre 5000 y 10000. Entonces, esto quiere decir que hay aproximadamente 7500 observaciones que corresponden a machos, ¿sí? Dentro de las parcelas de tipo control. Y después, esta altura de acá, que es menos de 7500, no sé cuántas eran, 7000 y pico, es la cantidad de observaciones que corresponden a animales de sexo femenino dentro de las parcelas de tipo control. ¿Está bien? Bueno, y así con cada parcela. Bien. Ahora, podemos querer graficar no la cantidad de animales de cada sexo dentro de cada parcela, sino la proporción de animales de cada sexo dentro de cada parcela. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es que las barras sean todas iguales. Ahora no me va a importar la cantidad de observaciones en cada parcela. Lo único que me va a importar es qué proporción es de machos y qué proporción es de hembras. ¿Está bien? Entonces, todas las parcelas van a tener la misma altura. ¿Está bien? ¿Cómo logro eso?
con un argumento en la función geonvar, que es el argumento position, ¿sí? Entonces, copio lo de acá, y esto lo que me genera es lo que se conoce como barras apiladas al 100%. Al 100%, porque lo que voy a tener es el 100% de cada parcela y voy a ver cómo se distribuye en cada sexo. Entonces, para eso uso el mismo conjunto de datos, los mismos mappings, pero acá en geonvar agrego el elemento estético, no, fill no, perdón, position igual fill. Veamos qué pasa, entre comillas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué les decía? Fíjense, la altura es 1, porque estas son proporciones, ¿sí? O sea, ¿qué proporción de observaciones total hay en la, en el, en la parcela, en las parcelas de tipo control entre machos y hembras? En total, la proporción es 1, pero ahora quiero saber qué proporción de machos y qué proporción de hembras hay. Bueno, lo que vemos acá es que en la parcela de tipo control, un poco más de la mitad son machos, ¿está bien? Mientras que en la siguiente, en la long term crowd exclosure, un poco menos de la mitad son machos, ¿está bien? Y así sucesivamente. Entonces, con este gráfico podemos comparar bastante fácilmente cómo varían las proporciones de machos y hembras en los distintos tipos de parcela. ¿Está bien? Bueno, ahora volvemos al caso anterior, en el que lo que queríamos era ver la cantidad de machos y hembras en cada tipo de parcela. Pero supongamos que ahora queremos comparar, volvemos al gráfico anterior, queremos comparar cómo varía la cantidad de machos a lo largo de los distintos tipos de parcela y también la cantidad de hembras a lo largo de los distintos tipos de parcela. Entonces, si queremos comparar la cantidad de machos, cómo varía, es fácil, porque son las barras celestes. Miramos las barras celestes y punto. Vemos, bueno, la que más tiene es la control, después seguramente esta es la que le sigue, ¿no? Y así. Ahora, si queremos comparar la cantidad de hembras en las distintas parcelas, ya es más difícil porque las barras correspondientes a las hembras empiezan todas en alturas distintas. Entonces, acá en las de tipo control es claro que es la que más hembras tiene, pero después, qué sé yo, no es tan fácil comparar, qué sé yo, esta con esta, por ejemplo, porque esta empieza un poco más arriba. Qué sé yo, esta, por ejemplo, termina más arriba, pero también empieza más arriba. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que resulta conveniente en ese caso es graficar las barras, pero una al lado de la otra. Es decir, vamos a querer agarrar esta barrita rosa y ponerla al lado de la celeste. ¿Está bien? Y así con cada tipo de parcela. Eso es lo que se conoce como barras yuxtapuestas. ¿Está bien? Yuxtapuestas. ¿Y cómo conseguimos eso? También con el argumento position, pero definido de otra manera. Entonces, es todo igual que antes, pero en el argumento position ponemos dodge. Dodge quiere decir esquivar, como que la barra la esquiva y se corre, algo así me imagino. Corremos, bien, y acá tenemos lo que queríamos. ¿Está bien? Entonces acá podemos comparar fácilmente, por ejemplo, para las hembras, ahora podemos comparar como que miramos, nos focalizamos en las barras rosas y miramos cómo varía la cantidad de hembras a lo largo de los distintos tipos de parcelas. ¿Sí? Bien. Y por último les había dicho que íbamos a ver cómo cambiar las etiquetas de la variable plot type, ¿sí? Para que me entren, ¿sí? Las voy a acortar para que no se superpongan. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cambiar etiquetas de la variable del eje X, ¿no? De la variable del eje X. ¿Está bien? Y para esto, bueno, supongamos que lo hacemos sobre el gráfico anterior, copiamos lo que teníamos. Lo que tenemos que hacer es agregar una capa que es la capa que se llama Scale X, X porque estamos cambiando etiquetas del eje X, Discrete, ¿está bien? Porque esta variable es como una variable discreta, tiene que ver con eso. Y acá el argumento es labels, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es decirle qué vector queremos para las etiquetas, ¿sí? Entonces,
Bueno, creamos un vector con la variable c, va a ser un vector de tipo carácter, así que todo va a ir entre comillas. Y bueno, veamos cuáles son los niveles originales de la variable, ¿sí? Entonces vamos a hacer un levels de factor, acuérdense que tenemos que convertir la variable en factor, surveys complete, pesos, plot, type, ¿sí? Para ver bien cuáles son. No, no le gustó. Ah, no, no sé qué. Ah, escribí mal levels. Bien. Bueno, estos son los niveles y vamos a resumirlos un poco. Entonces, el control lo dejamos igual porque no es tan largo. Control. Pero el resto lo vamos a cambiar. Long Term Cloud Exclusion lo llamamos, por ejemplo, así. LTK, exc. ¿Sí? Después el Redden Exclosure, RX. Short Term, STK, X. Después el Spec-Tab Exclosure, S, X, X, ¿sí? Y listo, ¿sí? Bueno, vamos, ¿qué pasa acá? Bien, ¿está bien? Tenemos lo que queríamos. Perfecto. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito la cuestión, ¿sí? Bueno, pero voy a cortar acá el video, sí, para que no quede tan largo. Voy a seguir en el siguiente video. Vamos a seguir con gráficos de barra, pero ahora cada barra, la altura de cada barra, mejor dicho, no va a representar la cantidad de observaciones de cada nivel, en este caso sería de plot type, sino que va a representar la media de alguna variable. ¿Sí? Eso es algo muy común, sobre todo cuando uno corre modelos y después quiere graficar la media de alguna variable o la media estimada de alguna variable. Entonces quería que viéramos eso. Pero bueno, lo seguimos en el siguiente video, si no quedan videos tan largos.